Barras de Access y TDAH. Quédate a ver este interesante episodio porque hoy te voy a platicar sobre cómo las barras pueden impactar de forma muy favorable y con mucha contribución a este diagnóstico. Bienvenida a este episodio donde vamos a platicar sobre cómo impactan lo que son las barras de Access en el diagnóstico del TDAH. Soy Joan Morales, soy consultora en desarrollo personal y en marketing. Y bueno, te cuento que también por ahí, yo soy licenciada en educación especial. Ya tengo más de 16 años, casi, no, ya 17 años de experiencia. Entonces, en mi vida laboral he tenido pues muchos casos de esto de TDAH, muchos diagnósticos que han llegado y que en muchas de las ocasiones pues sí nosotros vemos que no tiene tanta relación a veces con los comportamientos o con las conductas que están teniendo los niños en el aula. En este episodio me voy a enfocar más a lo que son los niños porque es donde he tenido mucho más contacto en cuestión de ese tipo de casos y que ha habido avances significativos, pero siempre de lo externo, de lo externo. ¿Y por qué? Porque bueno, en lo que es nuestro sistema educativo nacional, se enfoca mucho la atención a lo que es del niño hacia afuera, o sea, todo lo que sucede en su exterior, en todo su entorno, en su entorno familiar, muchas de las ocasiones, pero se centra mucho más y si viene marcado incluso de forma en leyes, en documentos oficiales y demás, de que nos centremos más en lo que está sucediendo a su alrededor. Pero, bueno, ahí es donde entra un poquito más esa, no a lo mejor como que no hace mucha concordancia de lo que yo he estado aprendiendo últimamente, porque pues he visto y que en muchas de las ocasiones las causantes de esos diagnósticos, si nos vamos más a la historia familiar, esa causante va más enfocada a lo que es el ámbito escolar, no tanto al ámbito escolar, sino al familiar, a todo lo que está sucediendo en su ambiente familiar, en su contexto familiar, pero también en su historia de vida. Eso es bien interesante porque muchos casos sí son de, bueno, pasaron muchas cosas en la familia y a veces los niños nos van mostrando cosas en el aula y dices, son conductas o son enojos o así. Había unos casos que nos llegaban y que eran, bueno, pues de niños que ya nadie podía con ellos, niños que ya problemas de conductas muy grandes y pues de esos que una escuela, otra escuela, cambios de escuela constantes. Decimos, bueno, pero ¿qué está pasando con él? Y entonces, cuando nos íbamos a su historia familiar, nos dábamos cuenta de que había muchas cosas que habían sucedido en su historia familiar y que lo que estaba él representando en sus conductas en el aula y en casa era principalmente ese resultado no era la causa era el resultado de toda la historia que había tenido, de todas las historias que habían pasado, de lo que había visto y de lo que no había visto. Entonces, esto está fundamentado mucho en los estudios que se han hecho sobre trauma generacional. Este libro está súper interesante que se llama Esta herida no me pertenece, de la doctora Mariel Buquet, que ha atendido muchos casos psiquiátricos incluso de conducta y se centra precisamente en eso, en que a veces todas esas conductas, todo eso que tenemos, esos miedos, esa falta de concentración, esa falta de atención y muchas cosas más son el resultado de historias, el resultado de traumas, el resultado
de memorias incluso celulares. O sea, ya está científicamente comprobado de que nuestras células guardan memoria. Incluso hemos heredado memorias de nuestros ancestros. Si a nuestra abuela le pasaba, si a nuestra mamá le pasó, esa historia se va transmitiendo de forma celular. O sea, esto es súper interesante. Entonces, ¿por qué decimos, bueno, ¿y por qué en el aula muestra mucho enojo? ¿Por qué golpea a todos? ¿Por qué no se centra a hacer actividades? Y a veces las causantes precisamente están en esas historias, en esa información que su ser ya tiene compuesta como parte de, y que muchas de las ocasiones ni siquiera les pertenece. Y aquí es donde entra lo interesante de barras de Access. ¿Por qué? Porque, bueno, barras de Access, al momento de que hacemos el contacto de los 32 puntos en la cabeza que forman lo que es esta herramienta energética que mueve toda la energía, pero también mueve información. Ahí es donde se remueve información que ya no nos contribuye. Entonces, ¿qué información puede remover en los niños? Traumas heredados, memorias celulares que ni siquiera ellos son conscientes de que las traen en su ser. Y bueno, me pongo yo de ejemplo personal. A mí me pasaba muchísimo que no me gustaba andar descalza. O sea, no. O sea, es un ejemplo a lo mejor que a mí en lo personal me incomoda y dicen, ay, pero es algo tan simple andar descalza. Bueno, a mí no disfruto andar descalza, pero a veces, apenas hace poco tiempo lo hice de forma consciente, el por qué no me gustaba andar descalza. Entonces resulta que por ahí hay una historia familiar en donde mi mamá me cuenta que mi abuelita les había contado que ella, pues, gran parte de su vida la pasó descalza. Ella conoció los zapatos hasta que se casó con mi abuelo. Entonces, pues, obviamente, esa incomodidad, ese disgusto se fue heredando. A mi mamá tampoco no le gusta andar descalza, pero a mí, o sea, era así como muy representativo. No me gustaba sentir tierra en los pies, no me gustaba, y todavía me incomoda, pero ya no tanto como antes. Cuando yo entiendo esta información, que precisamente venía en mi memoria celular, donde yo al sentir el piso en mis pies me enojaba, me disgustaba, me incomodaba. Entonces, cuando yo conozco esta historia, digo, o sea, ahora entiendo por qué quizá no me gusta esa sensación, cuando es muy común que en los niños o en las personas les guste andar descalzos. Entonces, digo, bueno, son memorias que por ahí están presentes, pero que ahora las volteo a ver con más amor, las volteo a ver con compasión, con entendimiento y con conciencia. Entonces, se van liberando, ya no es la misma reacción cuando tengo la necesidad de, bueno, tener que descalzarme y pues ya, o sea, no pasa más. Pero sí, cuando vamos entendiendo esta parte y cuando vamos liberando esas sensaciones de nuestro cuerpo, esos traumas de nuestro cuerpo, también se van liberando muchas conductas. Entonces, es por eso que las barras de Access pueden contribuir muchísimo a lo que es los diagnósticos como TDAH, precisamente porque el TDAH es una falta de inatención al momento, a lo que está sucediendo, pero también en cierta manera es un aislamiento, es una evasión. ¿Una evasión de qué? De lo que está pasando a mi alrededor o de algo que sucedió y me incomodó tanto o me traumó tanto que prefiero aislarme, prefiero disociarme, prefiero voltear a ver otras cosas para no centrarme en eso que me duele, eso que me incomoda. Y entonces, yo cuando supe esta parte dije, a ver, de todos los casos que he atendido, porque sí he atendido bastantes casos con TDAH, sí, o sea, dije, sí es cierto, o sea, en la mayoría de los casos que yo atendí, había una historia así, o sea, había historias de dolor, había historias de cosas que no queremos ver, había cosas, entonces,
Decía, sí, coincide esto y quizá por eso los niños empiezan a aislarse o empezar a dejar de prestar atención. ¿Para qué? Para tratar de evadir esas situaciones. Entonces, de forma inconsciente, porque ellos están pequeños y no van a tomar esa elección a ese momento de decir, ok, voy a dejar de poner atención, voy a dejar de concentrarme para no ver esa situación que está pasando en casa. Entonces, va muy relacionado. Aquí es donde barras de access, al momento de que le activa uno a los niños las barras y lo que se activa ahí es información y se libera, puede mejorar muchísimo lo que es la concentración, puede mejorar muchísimo lo que es la atención. Entonces, estaría padrísimo hacer un estudio, yo creo que más profundo de esto y poder experimentarlo, o sea, poder aplicar esto en niños que tienen ese diagnóstico o que tienen esas características. O muchos de los niños no tienen el diagnóstico como tal, pero sí tienen las características. Entonces, nos pasó también que nos llegaban diagnósticos que una o dos veces que los habían visto los neurólogos o los doctores y ya tiene TH, o sea, nada más con lo que me platicó la mamá o el papá de qué pasaba en la casa, qué pasaba en el aula y diagnosticado con TDAH, pero ni siquiera se iban a ver la historia familiar, simplemente, o sea, no nos vamos a más linaje ni demás, o sea, simplemente lo que estaba pasando en casa, simplemente lo que estaba sucediendo o que había sucedido en su historia, para darnos una idea también de por qué ese resultado de comportamiento. Entonces, súper interesante y aquí es donde yo empecé un poquito a variar mi opinión porque decía, ¿cómo es posible que nos lleguen con un diagnóstico cuando solamente, y nos llegaban una vez que los habían visto en una consulta corta, muy corta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué le han dicho en la escuela? No, tiene TDAH. Medicados, incluso medicados de una sola consulta en psiquiatras, en neurólogos. A lo mejor me voy a ver muy polémica en este tema, pero sí, definitivamente decíamos nosotros, ¿cómo es posible que nos lleguen así? O sea, nada más fueron una sola vez, les preguntaron como 3, 4 cosas y ya diagnosticaron al niño y ya medicaron al niño. En muchos casos los papás, pues obviamente muy reflexivos, decían, ¿cómo es posible que en una sola ocasión que lo vio y en una sola, y ni siquiera interactuó con él, ni siquiera lo observó, ni siquiera hizo nada, lo medicó? Y ellos mismos decían, no estoy de acuerdo con este diagnóstico y no estoy de acuerdo con medicarlo y no lo voy a hacer. Pero otros casos que eran los padres un poquito más aprensivos y que su historia también por ahí tenía algo por ahí que nos estaba dando a nosotros indicadores, ellos con la primera visita y con la primera entrevista aceptaban el diagnóstico y la medicación. Entonces, imagínate empezar a meterle a tu cuerpo todos esos químicos, porque son químicos súper fuertes como el metilfenidato. Entonces, químicos que los adormecían, químicos que decían, bueno, ¿qué están haciendo? Realmente lo que estaban haciendo era evadir más la realidad, evadir más las situaciones, evadir más lo que estaba pasando en su entorno, a su alrededor. Entonces, bueno, en mi interesante punto de vista, como nos dice Access, interesante punto de vista, sí debemos meternos más a esas heridas que tenemos, ya sean que nos pertenezcan o que no nos pertenezcan, a esa historia familiar, a esa historia del linaje, qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a mi abuela, y a lo mejor no hacerlo directamente con los niños, porque ellos, como les digo, a una edad muy temprana son el resultado de esas historias, son el resultado de eso que han visto en casa, son el resultado de eso que ellos no han podido gestionar porque son pequeños, así de simple, ¿no? Y por eso yo, en mi interesante punto de vista, digo, ¿por qué no irnos primero a herramientas menos agresivas como son los medicamentos?
a herramientas menos agresivas que digan, el niño es el que está enfrentando barreras, porque, bueno, son los términos que andan por acá de moda, y esas barreras no lo dejan avanzar. Sí, pero ¿cuáles son las barreras? Es que no le enseñan bien, es que, o sea, siempre se van un poquito más a lo físico, a lo tangible, pero no se van tanto a lo intangible, aquello que nuestro ser ya trae por ahí instalado, a esos programas, esa información que no nos está funcionando y que quizá ahí está la clave de todo. Entonces, bien interesante esto porque en mi interesante punto de vista, ¿por qué no probamos primero con ese tipo de diagnósticos o de características? Porque a veces no tenemos el papelito así tal cual. Y aunque nos llegue, yo estoy que primero hay que hacer la observación y la entrevista. Siempre hay que indagar un poquito más. Entonces, ¿por qué no probar y darle la oportunidad herramientas alternativas antes de llegar a una medicación? Herramientas que nos pueden dar mucha más información y no solamente sanar al niño de forma interna, sino también sanar a la familia, a los padres. ¿Por qué? Porque de ahí derivan muchos de los comportamientos que tienen los niños. ¿Por qué el niño está enojado? Porque mamá reacciona de cierta manera, porque mamá o papá lo tratan de cierta forma. ¿Pero por qué mamá y papá lo tratan de esa forma? Porque sus padres los trataron así. Porque cuando estaban pequeños o cuando en su historia sufrieron tal trauma o tal cosa, tal situación que hace que ellos reaccionen así. ¿Por qué no irnos primero a esas historias? ¿Por qué no irnos a primero liberar toda esa información que ya no nos funciona a través de herramientas como lo que es la atención del trauma generacional, como lo es las barras de Access? Porque barras de Access nos ayuda, hay terapias como esta que propone la doctora Mariel Buque, que sí es irnos a indagar mucho la información, pero nos lleva más a revivir el trauma, nos lleva más a recordar, nos lleva más a irnos de nuevo a ese momento, a esos momentos, en el caso un poquito más de los padres, para que ellos puedan entender por qué reaccionan de cierta forma y por qué el niño reacciona de cierta manera a sus conductas. O sea, eso es una interacción entre conductas del niño, entre conductas de los padres. Y bueno, de ahí empezar a ver, les digo, esa es una de las formas. Y lo que hace Barras de Access es liberar esos traumas, esas sensaciones, liberar todo eso, pero sin volver al trauma. Esos juicios, esas limitaciones que por ejemplo, ahí se han puesto, no sé, a lo mejor por el miedo, hay muchos casos de sobreprotección también en este ámbito de todo lo escolar. Sobreprotegen muchísimo a los niños. No los dejan crecer, no los dejan avanzar en sus etapas de desarrollo y demás. Pero ¿por qué no los dejan crecer? Porque ellos vivieron algunas situaciones donde estuvieron a veces en peligro, o donde fueron golpeados, o donde fueron violentados, etc. Y por eso ellos tienen esos miedos guardados. Y por eso ellos reaccionan así con sus hijos. Y por eso sus hijos se sienten inseguros, se sienten desprotegidos, se sienten que no pueden crecer. Entonces, ¿cómo liberamos tanto esta parte en los niños como en los padres a través de Barras de Access, sin volver al trauma, sin volver a recordar qué me pasó, dónde me pasó, cómo me pasó, con quién me pasó? Sin volver a eso, lo que hace esta herramienta tan bella, tan hermosa como es Barras de Access, es borrar. Nos va a borrar, nos va a ayudar a borrar, a eliminar, a quitar esos traumas, esas sensaciones y demás, sin volverlos a revivir. Por eso es una herramienta muy hermosa, porque a través de esa liberación vamos a ir mejorando en nuestras reacciones, en nuestras conductas, y entonces vamos a poder disfrutar mucho más del día a día.
Entonces, mayor concentración, mayor atención, más tranquilidad, más paz, más calma, menos juicio, menos miedos, menos enojos. Entonces, claro, en las primeras sesiones se ven cambios importantes. Y bueno, si tú tienes ese diagnóstico de TDAH o tus niños tienen ese diagnóstico de TDAH, date la oportunidad de probar esta herramienta como son las barras de Access y poder empezar a liberar esto y ver una mejora significativa en su comportamiento. Los niños es así, rápido, disminuyen berrinches, impulsividad, falta de concentración, disgustos, o sea, se libera rapidito, los niños se sienten ligeritos y de verdad que se ven cambios muy interesantes. Entonces, bueno, si tú te gustaría probar en la ciudad de Saltillo esta herramienta poderosa como son barras de Access, pues escríbeme para que agendes tu sesión y puede ser una sesión en donde no nada más el niño reciba, sino también las sesiones para los padres y ahí puedan ir contribuyendo mucho más y cada día a lo que es todo este desarrollo personal. Soy Joan Morales y me dio un gusto estar aquí contigo y nos vemos en un siguiente episodio.